Could just be a comet. A renowned theoretical physicist is pushing the possibility that it could be a nuclear-powered spacecraft. Cosas extrañas están sucediendo en el año 2025. En Compton, California, una cámara Ring captó a una figura azul grisácea de apenas 1 metro, 3 pies, de altura. What's the first thing that goes through your mind? I'm losing my mind. It didn't look like anything I've ever seen before. Moviéndose por una entrada mientras los vecinos reportaban golpes y rasguños extraños en sus techos. Durante ese mismo año, astrónomos siguen a 3I Atlas, un objeto interestelar que se dirige hacia el Sol con un comportamiento inusual que incluso hace preguntarse a los científicos si se trata de tecnología, coincidencia o conexión. Acompáñanos mientras desglosamos el misterio del patio trasero, el visitante cósmico y lo que todo esto podría significar. Objetos cósmicos y misterios de patio trasero. El objeto ahora conocido como 3I Atlas fue descubierto el 1 de julio de 2025 por el telescopio Atlas en Chile. Al principio era solo otro punto tenue en una imagen de sondeo, pero datos archivados revelaron después que había sido visible desde mediados de mayo de ese año. Lo que lo hizo destacar fue su órbita. Los cálculos mostraron que no estaba ligado al Sol, sino que pasaba desde el espacio interestelar. Esto convierte a 3I Atlas en el tercer visitante interestelar confirmado jamás detectado, después de Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019. Los astrónomos rápidamente comenzaron a seguir su trayectoria. Se espera que el objeto alcance su máxima aproximación al Sol alrededor del 30 de octubre de 2025, a unas 1,4 unidades astronómicas, lo que equivale aproximadamente a 130 millones de millas. Su distancia más cercana a la Tierra será de alrededor de 1,8 unidades astronómicas, o 170 millones de millas, por lo que no representa peligro. Se espera que los observadores lo vean en los meses previos al perihelio, tras lo cual se ocultará detrás del Sol y desaparecerá temporalmente de la vista antes de reaparecer a inicios de diciembre. Esta ventana ofrece una oportunidad única para estudiar material formado en otro sistema estelar. Las primeras observaciones mostraron que 3I Atlas ya estaba activo, incluso estando aún lejos del Sol. Desarrolló una coma visible, ese halo difuso de gas y polvo que rodea el núcleo de un cometa, y una extensión en forma de cola apuntando en dirección opuesta al Sol. Esta actividad temprana fue inusual, ya que los cometas normalmente no muestran rasgos tan marcados a esas distancias. La coma misma ha ido evolucionando con el tiempo, volviéndose más densa y brillante a medida que la luz solar calienta el núcleo y libera más gas. Las mediciones de color han dado más pistas. Al principio, la coma parecía tener un tinte rojizo, probablemente causado por granos de polvo que reflejaban la luz solar de una manera particular. A medida que el objeto avanzó hacia el interior, el color cambió a un tono más neutro, similar al de la luz solar. A mediados de septiembre, durante un eclipse lunar, astrónomos captaron imágenes de 3I Atlas brillando en verde. Se cree que ese resplandor proviene de moléculas de carbono diatómico, C2, en la coma, que emiten luz verde cuando son excitadas por el Sol. Los cambios de color reflejan la compleja química de su superficie y de los gases liberados. Estudios espectroscópicos con instrumentos avanzados, incluido el telescopio espacial James Webb, han mostrado que la coma está dominada por gas de dióxido de carbono. De hecho, la proporción de dióxido de carbono frente al vapor de agua es inusualmente alta, aproximadamente 8:1, muy por encima de lo que los científicos ven en cometas típicos. También se han identificado otros gases, incluidos monóxido de carbono y sulfuro de carbonilo, junto con hielo de agua y granos de polvo. Sorprendentemente, se detectaron emisiones relacionadas con el agua, incluso cuando el objeto estaba a más de 3 unidades astronómicas del Sol, una distancia en la que normalmente el hielo de agua permanece congelado. Las mediciones polarimétricas que estudian cómo se polariza la luz al reflejarse en el polvo añadieron otro detalle extraño. 3I Atlas mostró una fuerte polarización negativa en ángulos pequeños, lo que significa que la luz dispersa se comportaba de manera distinta a lo esperado. Esto sugiere que los granos de polvo en su coma tienen propiedades inusuales, posiblemente distintas en composición o estructura a los cometas nacidos en nuestro propio sistema solar. En conjunto, 3I Atlas presenta a los científicos
un conjunto rico de enigmas. Se comporta como un cometa, pero con rarezas en su actividad, colores y química que no encajan en la norma. Su llegada ofrece una rara oportunidad de comparar los bloques de construcción de otro sistema estelar con los nuestros y de poner a prueba ideas sobre cómo se forman planetas y cometas en otras partes de la galaxia. Ya sea que termine siendo solo un cometa inusual o algo completamente nuevo, los próximos meses prometen respuestas y probablemente más preguntas sobre este notable visitante interestelar. La hipótesis de Avi Loeb. Cuando los científicos rastrean un objeto interestelar, el primer paso suele ser rutinario: medir su brillo, trazar su órbita y compararlo con cometas o asteroides conocidos. Con 3.1 Atlas, ese proceso llevó a algo inusual. Algunos investigadores comenzaron a notar que su trayectoria y su sincronización no eran solo extrañas, sino estadísticamente muy poco probables. Ahí es donde entra la hipótesis de Avi Loeb y sus colegas. Loeb, trabajando con Adam Hibbert y Adam Crow de la Iniciativa para Estudios Interestelares, ha sugerido que 3.1 Atlas podría no ser en absoluto un simple trozo de roca y hielo. En cambio, plantean la posibilidad, solo como hipótesis, de que sea producto de un diseño. Su razonamiento proviene de la matemática de la geometría orbital. Cuando calcularon la trayectoria de 3.1 Atlas, encontraron que entra en el sistema solar interior dentro de 5 grados del plano orbital de la Tierra. Puede parecer un número pequeño, pero en términos cósmicos es extremadamente preciso. La probabilidad de que tal alineación ocurra por accidente se estima en alrededor de 2 en 1000. Para ellos, esa improbabilidad merece preguntarse si fue intencional. Otra pieza del rompecabezas radica en la sincronización. Según las proyecciones, el objeto alcanzará su máxima aproximación al Sol a finales de 2025, pero la Tierra estará en el lado opuesto de la estrella en ese momento. Desde nuestro punto de vista, el objeto quedará oculto detrás del Sol, invisible para los observadores terrestres. Esa coincidencia importa porque, en mecánica orbital, la región alrededor del Sol es el mejor lugar para realizar cambios de rumbo dramáticos. Una nave podría usar la gravedad solar como freno, reduciendo su velocidad o redirigiendo su trayectoria sin usar mucho combustible. Loeb argumenta que si un objeto quisiera ocultar tal maniobra, hacerlo mientras está escondido de la vista terrestre sería una estrategia efectiva. Esto no significa que 3.1 Atlas sea una nave espacial. Loeb deja claro que su idea es un escenario comprobable, no una prueba. Los mismos datos que a él le parecen improbables podrían simplemente reflejar la diversidad natural entre cometas interestelares. Aún así, su disposición a plantear la hipótesis obliga a la comunidad científica a enfrentar una pregunta mayor. ¿Debería considerarse en absoluto la posibilidad de un origen tecnológico cuando algo no encaja en los modelos usuales? Durante décadas, la respuesta segura ha sido no. Ahora, casos como Oumuamua y 3.1 Atlas han empujado ese límite, animando a los investigadores a al menos dejar la puerta abierta. Para la astronomía, esto es tanto emocionante como incómodo. Por un lado, afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, y hasta ahora no las hay. Por otro, el cosmos es vasto, y los visitantes interestelares son raros. Cada uno nos da la oportunidad de poner a prueba ideas que normalmente no podemos. Ya sea que 3.1 Atlas termine siendo solo un cometa extraño o algo mucho más misterioso, la hipótesis de Loeb ilustra cómo funciona la ciencia en la frontera, no declarando certezas, sino formulando preguntas audaces y luego buscando la evidencia que pueda confirmarlas o descartarlas. Ciencia versus especulación. Cuando una historia sobre una posible nave espacial alienígena llega a las noticias, se difunde rápidamente. Pero en la ciencia, la velocidad no es la meta. La evidencia sí lo es. Por eso muchos astrónomos son cautelosos cuando se trata de 3.1 Atlas. Coinciden en que es inusual, pero inusual no significa automáticamente artificial. La afirmación de que 3.1 Atlas podría ser una nave de otra civilización sigue siendo solo una idea. No ha sido probada a través de la revisión por pares, el proceso en el que los científicos examinan cuidadosamente el trabajo de otros en busca de errores o puntos débiles. Sin ese paso, una hipótesis sigue siendo solo eso, una sugerencia.
Los críticos señalan que, en la historia de la astronomía, casi todos los objetos misteriosos han resultado ser naturales. Un comportamiento extraño normalmente tiene una explicación una vez que se reúne más información, ya sean chorros ocultos de gas, polvo interactuando con la luz solar o una trayectoria moldeada por una gravedad distante. Esto no significa que los científicos descarten a 31 Atlas. De hecho, están fascinados por él. El objeto es interestelar, lo que significa que transporta material de otro sistema estelar, y eso por sí solo lo hace digno de un estudio profundo. Lo que importa ahora es reunir suficiente información para saber exactamente qué es. Eso requiere instrumentos poderosos, no especulación. 2 observatorios en particular se espera que desempeñen un papel importante. El observatorio Vera C. Rubin, ubicado en Chile, está diseñado para escanear todo el cielo cada pocas noches. Su cámara de gran campo ayudará a rastrear a 31 Atlas a lo largo del tiempo, proporcionando mediciones precisas de su órbita y de cómo cambia su brillo. Estas mediciones pueden revelar si el objeto se comporta como un cometa normal o si algo más inusual está en juego. El telescopio espacial. James Webb agrega otra capa de conocimiento. A diferencia de los telescopios terrestres, Webb observa desde el espacio y puede capturar luz en longitudes de onda infrarrojas que no alcanzan la superficie de la Tierra. Al analizar esa luz, los científicos pueden determinar qué gases y polvo están siendo liberados. Si 31 Atlas está desprendiendo dióxido de carbono, vapor de agua u otras moléculas, Webb lo detectará. Este tipo de huella química es clave para entender si el objeto encaja en categorías conocidas o si nos obliga a repensar lo que los cometas pueden ser. Por ahora, la explicación más razonable es que 31 Atlas es natural, un gran cometa con algunos rasgos raros o inesperados. Esa visión no proviene del escepticismo por sí mismo, sino del peso de la historia. Incontables veces antes, misterios astronómicos que parecían extraordinarios al principio se aclararon una vez que se usaron mejores herramientas. La lección es paciencia. La especulación tiene su lugar. Despierta la imaginación, impulsa las preguntas y a veces conduce a descubrimientos sorprendentes. Pero la ciencia avanza cuando la especulación es puesta a prueba, cuestionada y respaldada por evidencia repetible. Hasta que ese proceso se desarrolle, 31 Atlas se entiende mejor no como prueba de tecnología alienígena, sino como una emocionante oportunidad de aprender más sobre el universo. Proyecto Blue Beam y la teoría de la mentira ovni. Cada vez que aparece un objeto extraño en el cielo, no toda la discusión proviene de los científicos. Junto a los datos y las imágenes de los telescopios, también surgen historias culturales y teorías de conspiración que intentan explicar lo que está ocurriendo. Una de las más persistentes es algo conocido como Proyecto Blue Beam. La idea apareció por primera vez en la década de los 90, introducida por un periodista canadiense llamado Serge Monast. Según sus afirmaciones, gobiernos y agencias poderosas tenían un plan secreto para escenificar una invasión alienígena falsa. La teoría sugería que se utilizaría tecnología de proyección avanzada, incluso hologramas gigantes, para que pareciera que naves espaciales aparecían en los cielos sobre las principales ciudades. El propósito, decía Monast, sería asustar a la población mundial para aceptar una única autoridad global, lo que él llamaba un nuevo orden mundial. Para la mayoría de los investigadores e historiadores, nunca ha existido una prueba sólida de que tal proyecto exista. La historia se construye más sobre sospechas que sobre evidencia. Aún así, sigue resurgiendo cada vez que un nuevo objeto espacial o una historia de ovnis llega a los titulares. Las personas en Internet a menudo señalan al proyecto Blue Beam como una explicación lista. Si se ve algo inusual en el cielo, tal vez en realidad no esté allí, sino que sea parte de una representación preparada para controlar al público. El cineasta Jeremy Corbell, conocido por su trabajo en casos de ovnis, ha agregado su propia advertencia a esta discusión. Corbell no niega que los ovnis sean reales. De hecho, sostiene que los gobiernos ya han confirmado su existencia. Pero sugiere que la forma en que estos eventos se presentan al público podría ser engañosa. Según él, algún día podría decirse al público que una nave peligrosa se dirige hacia la Tierra, cuando en realidad la historia podría estar moldeada o exagerada con otros fines. Su punto no es que los ovnis sean falsos,
sino que la narrativa sobre ellos podría distorsionarse. Aquí es donde 31 Atlas, el objeto interestelar que ahora está bajo estudio, se convierte en parte del debate. Algunas personas fuera de la ciencia lo ven como el candidato perfecto para una historia preparada. Su tamaño, velocidad y comportamiento desconocido lo hacen lo suficientemente misterioso como para generar titulares. Para los creyentes en el proyecto Blue Beam, la atención en torno a 31 Atlas podría usarse para alimentar una narrativa de amenaza, no porque el objeto sea alienígena, sino porque el miedo en sí mismo puede ser una herramienta poderosa. Desde una perspectiva científica, la diferencia es clara. Los astrónomos observan a 31 Atlas a través de los datos, midiendo su órbita, analizando su luz y comparándolo con cometas conocidos. Las teorías de conspiración, en cambio, parten de la desconfianza y luego moldean los hechos para encajar en ese marco. Ambos reflejan respuestas humanas ante lo desconocido, pero provienen de lugares muy distintos. Al final, el proyecto Blue Beam sigue siendo una idea sin pruebas. Sobrevive porque se apoya en dos preocupaciones profundas: el miedo a lo desconocido sobre nosotros y el miedo al secreto entre quienes están en el poder. Ya sea que 31 Atlas resulte ser ordinario o extraordinario, la manera en que la gente lo interpreta nos recuerda que la ciencia y la especulación suelen viajar lado a lado, una buscando evidencia, la otra tejiendo historias en las sombras. Mientras las teorías sobre invasiones escenificadas rondan los cielos, una familia de California enfrentó algo mucho más cercano, un misterio que se desarrollaba justo afuera de su puerta. La afirmación alienígena de una madre. En una noche tranquila en California, una mujer se acomodó en su casa, sin esperar nada más que la paz habitual de su vecindario. Esa calma se rompió cuando un sonido repentino afuera llamó su atención. Al principio pensó que podría ser algo trivial, quizás un animal o un auto pasando cerca. Pero cuando tomó su teléfono para revisar su cámara de seguridad Ring, se encontró con una imagen que la dejaría perturbada. La pantalla mostraba una figura alta y delgada deslizándose por su jardín. Su silueta, débilmente iluminada por las luces exteriores, se movía de una manera que parecía antinatural, casi como si estuviera flotando en lugar de caminar. Impactada, le mostró la grabación a su hijo, quien tras una breve mirada exclamó: «Mamá, es un extraterrestre». La grabación duró solo unos pocos segundos, pero fue suficiente para despertar una profunda inquietud. El ser parecía alargado, con extremidades demasiado largas y una cabeza ligeramente desproporcionada. Su andar era extraño, carecía del rebote de una marcha humana. En cambio, el movimiento tenía una cualidad flotante que le daba una presencia de otro mundo. Para la mujer, no se parecía a nada que hubiera visto antes. Inmediatamente comenzó a dudar de sus propios ojos, reproduciendo el video una y otra vez, y preguntándose si podría ser un truco de la luz. Pero la reacción de su hijo, visiblemente asustado, confirmó que lo captado en cámara era verdaderamente perturbador. El miedo rápidamente se apoderó de ellos. La mujer admitió que no pudo atreverse a salir después, preocupada de que la figura aún estuviera cerca, acechando fuera de la vista. Su hijo le pidió que cerrara las ventanas, y juntos se quedaron sentados en una creciente inquietud, preguntándose qué exactamente había entrado en su jardín. La sensación de intrusión era abrumadora. El hogar, que siempre se había sentido seguro, de pronto parecía expuesto y frágil. Al día siguiente compartió el video con sus vecinos. Para su sorpresa, ellos también habían experimentado sucesos extraños esa noche. Un vecino recordó haber escuchado 2 fuertes golpes en el techo, seguidos de ruidos de rasguños como si algo pesado se moviera arriba. Otro aseguró que ninguna persona o vehículo había entrado a la propiedad en la hora del avistamiento. Varias casas cercanas tenían cámaras de seguridad, algunas grabando de manera continua, pero ninguna mostraba a alguien acercándose o saliendo. La ausencia de grabaciones corroborativas solo profundizó el misterio. Era como si la figura hubiera aparecido y desaparecido sin dejar rastro. Curiosa e intranquila, la mujer subió el video a las redes sociales. En pocos días, se difundió mucho más allá de su vecindario. TikTok, Instagram y YouTube llevaron la grabación a millones, y se encendieron debates en secciones de comentarios y foros. Algunos espectadores estaban convencidos de que mostraba a un ser extraterrestre,
señalando las extrañas proporciones y el inquietante deslizamiento. Otros lo descartaron como una broma, una persona captada con mala iluminación o simplemente un fallo digital. El Internet, siendo como es, produjo memes y bromas junto a debates más serios. Sin embargo, incluso los escépticos admitieron que había algo inquietante en el video, una ambigüedad que dejaba espacio para la duda. Para la mujer y su familia, la experiencia no fue motivo de risa. Su hijo estaba tan perturbado que sugirió llamar a la policía. Ella se negó, razonando que las autoridades difícilmente tomarían en serio una afirmación de extraterrestre en el patio trasero, pero el solo hecho de considerarlo revelaba la magnitud de su miedo. En los días posteriores, la familia tuvo dificultades para sacudirse la sensación de inquietud. Los ruidos, la falta de pruebas en otras cámaras y la grabación inquietante se combinaron en un rompecabezas imposible de ignorar. Pronto circularon explicaciones escépticas. Algunos argumentaron que la figura era simplemente una persona captada desde un ángulo extraño, quizá cargando un objeto que distorsionaba su silueta. Otros sugirieron que la compresión de la cámara Ring y la baja iluminación crearon artefactos que hacían que una persona común pareciera extraña. Otros más creyeron que todo el incidente pudo haber sido montado, ya sea como una broma o para obtener atención viral. Sin embargo, ninguna de esas explicaciones lograba explicar todos los detalles, especialmente los informes de golpes y rasguños de vecinos que no tenían razón para inventar tales historias. El caso encaja en una larga tradición de avistamientos inexplicables que borran la línea entre el folclore y el misterio moderno. A lo largo de la historia, la gente ha reportado encuentros con seres extraños, a veces ángeles, a veces demonios, y en la era moderna, a menudo extraterrestres. La figura alta y delgada captada en el video se asemeja fuertemente a descripciones de otros supuestos encuentros, en particular aquellos que involucran a los llamados extraterrestres grises. Ya sea coincidencia o patrón, las similitudes dieron más peso a quienes inclinaban a ver el incidente como un contacto genuino. Los científicos, sin embargo, se mantienen cautelosos. Hasta la fecha, no existe evidencia verificable de que vida extraterrestre avanzada haya visitado la Tierra. La mayoría de los investigadores argumenta que, si existe vida alienígena, es mucho más probable que sea microbiana o primitiva, no seres humanoides capaces de viajar entre estrellas. Señalan las vastas distancias entre estrellas y los enormes desafíos tecnológicos implicados. Al mismo tiempo, los científicos reconocen la importancia de investigar. Videos anómalos como este pueden y deben analizarse cuidadosamente, prestando atención a los metadatos del video, las condiciones de iluminación y las posibles causas ambientales. Incluso si el resultado resulta ser mundano, el proceso ayuda a perfeccionar métodos para estudiar futuros casos. Lo que hace que este evento resuene no es solo la imagen, sino también el momento. En los últimos años, los gobiernos han desclasificado grabaciones de ovnis. Científicos respetados han considerado la posibilidad de tecnología alienígena en nuestro sistema solar, y las redes sociales han amplificado cada avistamiento misterioso a una audiencia global. En ese contexto, el video de la mujer se sintió menos como una rareza local y más como parte de un momento cultural más amplio. Reflejaba la inquietud, la curiosidad y la anticipación que mucha gente ya siente sobre la posibilidad de un contacto extraterrestre. En última instancia, el encuentro en el patio trasero de California sigue sin resolverse. La figura en cámara no tiene una explicación definitiva y las opiniones siguen divididas. Para la mujer y su hijo, el recuerdo de esa noche es personal y aterrador, un momento en el que el mundo ordinario pareció dar paso a algo desconocido. Para los millones que lo vieron en línea, es un enigma, quizás una broma, quizás un truco tecnológico o quizás algo verdaderamente extraordinario. Hasta que surja nueva evidencia, el evento ocupa ese extraño terreno intermedio entre el hecho y el misterio, lo suficientemente inquietante como para permanecer en la imaginación, pero lo bastante esquivo como para resistir la certeza. Entre la evidencia y la creencia, los astrónomos tienen sus ojos puestos en 31 Atlas, un visitante de más allá de nuestro sistema solar. Su tamaño, velocidad y trayectoria hacen que valga la pena prestarle atención, y más adelante este año se acercará al Sol. Por ahora, los datos son limitados.
Los científicos están realizando cálculos, midiendo su brillo y observando señales de gas o polvo que puedan revelar si se trata solo de un cometa o de algo más exótico. La historia sugiere que la apuesta segura es una explicación natural. La mayoría de los objetos de aspecto extraño resultan ser fragmentos de roca o hielo que se comportan de maneras que aún no habíamos visto por completo. Pero debido a que 31 Atlas no encaja del todo en categorías conocidas, despierta la imaginación. Algunos lo ven como una sonda, otros como prueba de tecnología más allá de la Tierra. Hasta que reunamos más información, sigue siendo un caso abierto, uno que muestra qué tan rápido la astronomía puede deslizarse hacia la especulación. Las imágenes de California cuentan otro tipo de historia. Una mujer que revisaba la cámara de seguridad de su casa vio una figura delgada y alta moviéndose de manera extraña por su patio. El clip, de solo unos segundos, se difundió rápidamente en línea. Algunos espectadores insistieron en que parecía un extraterrestre. Otros lo descartaron como un fallo de cámara, una persona en mala iluminación o incluso una broma. Lo que complica el caso son los detalles a su alrededor. Los vecinos informaron de golpes y ruidos de rasguños en el techo esa misma noche, y ninguna otra cámara en la zona mostró a alguien entrando o saliendo. Para la mujer y su hijo, se sintió aterradoramente real. Para el público más amplio, se convirtió en otro misterio viral. Juntos, estos casos capturan la tensión entre ciencia y creencia. Por un lado, los investigadores dependen de instrumentos, observaciones y revisión por pares para construir conclusiones cuidadosas. Por el otro, la gente común procesa sus experiencias a través de la emoción, la memoria y las historias culturales sobre extraterrestres o visitantes de otros lugares. Ningún lado puede simplemente anular al otro. La ciencia aporta rigor, pero los testimonios oculares nos recuerdan que la percepción humana juega un papel central en cómo se desarrollan los misterios. Lo claro es que ambas historias tocan una fibra más profunda. Queremos saber si estamos solos. Queremos estar preparados si algo inesperado cruza nuestro camino, ya sea desde el espacio profundo o justo afuera de la puerta trasera. Y aún así, estos casos nos recuerdan que las respuestas rara vez llegan rápido. La astronomía requiere paciencia. Los datos se acumulan lentamente. Las investigaciones de evidencia en video requieren tiempo, experiencia y una mirada cuidadosa. En los próximos meses, 31 Atlas se moverá más cerca del Sol, dando a los astrónomos más oportunidades de estudiarlo. El clip de California probablemente seguirá siendo debatido, diseccionado y reinterpretado en línea. Pero ya sea que la verdad resulte ser un cometa, un fallo técnico o algo más extraño, ambos casos subrayan el mismo punto. El universo está lleno de incógnitas, y nuestro impulso de explicarlas es tan fuerte como siempre. En algún momento, mañana, en 100 años o mucho después, la humanidad enfrentará una evidencia que no podrá ser ignorada. Y cuando llegue ese día, la línea entre evidencia y creencia importará más que nunca. Gracias por sintonizar. ¿Qué parte te llamó más la atención? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si esto despertó tu curiosidad, no olvides dar me gusta y suscribirte. Tenemos más misterios y descubrimientos por delante, y me encantaría que te unieras al viaje. Nos vemos la próxima vez.